Palabra Oscar. Sí, muchas gracias, Jennifer. Concuerdo con todo lo que acaba de decir el profe Pablo. Realmente fue una revisión muy completa. Fui pues testigo del gran esfuerzo que hizo Jennifer para tratar de sintetizar todos los cambios que han habido y de resaltar esa importancia, digamos, del entendimiento de la fisiología del transporte del agua para poder realizar, digamos, las mejores conductas en el tratamiento de nuestros pacientes, siempre individualizando cada paciente y cada momento. Entonces, me uno a las felicitaciones y realmente me pareció también todo muy, muy claro. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. El profe Perdomo también te manda felicitaciones, Juan Camilo también, Juan David también. Pues en principio no sé si de pronto Jaime quisieras hacer una primera, eres el que más sabe de esto, yo creo, el que más estudia esto. Pablito, gracias, gracias. Y bueno, me uno a las felicitaciones. Creo que Jennifer hizo una excelente revisión. Sé que es un tema supremamente complejo, interesante, pero lo más importante es que estamos aprendiendo mucho y de repente empezando a actualizar algunas teorías que teníamos y que poco a poco tenemos pues más evidencia. Quería hacer como tres puntos aclaratorios. El primero, Jennifer, el espacio subglicocális no tiene proteínas. Ese es posiblemente una de sus grandes fortalezas y pues, por qué se actualizó la teoría de Starling, que es un espacio libre de proteínas y eso es lo que le condiciona pues la posibilidad de equilibrarse con el espacio intersticial. Y nos quitó esa teoría que existía de hace unos 50 años de que la pérdida de la permeabilidad endotelial y el paso del albúmina al espacio intersticial jalaba líquido al intersticio. Eso hoy en día sabemos que no, porque realmente el JB, que es esa conductancia que tú estabas mencionando, al final depende de un espacio libre de proteínas que es el subglicocális y eso es muy interesante. Entonces, digamos, esa teoría se ha venido modificando en ese sentido y en últimas el gradiente va a depender de esas otras fuerzas. Ese es un primer punto. Segundo punto, pues yo sé que algunos colegas ya estaban saturados de hablar un poquito de glicocális, pero les tengo la buena noticia que nos va a tocar seguir hablando 15 años más porque seguimos aprendiendo de esto y sobre todo entendiendo muchas cosas. Lo que tú estabas mencionando de soluciones balanceadas y no balanceadas, ustedes saben que recientemente pues publicábamos la experiencia nuestra y es que definitivamente hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y como alguna vez mencionábamos y decíamos, la solución salina normal, de normal o de fisiológica, no tiene absolutamente nada. Y bueno, pronto les vamos a compartir un pequeño paper de la historia de los cristaloides. Y cuando uno se remonta, un danés y un fisiólogo, un investigador que trabajó mucho en esto, que fue Hamburger, que muchos han leído pues en el año 1896, hace más de un siglo, empezó a evaluar cómo era la hemólisis de los glóbulos rojos cuando se sometía a diferentes concentraciones de sodio de soluciones, lo que en ese momento era la solución de lata que se había escrito en 1830 a propósito de la epidemia de cólera. El punto es que en investigaciones en anfibios, él se dio cuenta que una concentración de sodio al 0.6% era normal para los anfibios y no inducía hemólisis. Él asumió que 3 puntos más, una solución al 0.92 exactamente, podría ser normal para los seres humanos o los mamíferos de sangre caliente y pues definitivamente de ahí para adelante se empezó a llamar solución salina normal y hay una primera publicación de Lancet hacia 1910 que empezó a llamarlo como suero fisiológico y así se quedó. Pero si hacemos un análisis un poquito más profundo, la solución salina al 0,9 de normal no tiene nada porque tiene un pH de 5.2 ácido, tiene 40% más cloro que el cloro del plasma, tiene una diferencia de fuertes de cero, no tiene proteínas, etcétera, etcétera, entonces no tiene nada de fisiológica. Y su origen se remonta pues a investigaciones in vitro en donde se buscaba hacer ese análisis que estamos hablando. Entonces de ahí nacen casi en la misma época las soluciones balanceadas como el lactato de Ringer inicialmente que había descrito
el doctor Ringer y que luego fue modificado por Harman a lo que hoy en día más o menos conocemos. Entonces, el mensaje grande es que nosotros nos preguntábamos y nos cuestionábamos, bueno, qué sucede o qué explicación existe al por qué muchas acidosis metabólicas hiperclorémicas, más que hipercloremias aisladas, se han asociado a lesión renal aguda en muchísimos estudios, tanto de adultos como de niños. Y la hipótesis que teníamos, que alguna vez se la comentaba pues a Peñita y los demás, es que ese microambiente endotelial podría haberse alterado por ese pH ácido y ese exceso de cloro. Y en últimas, lo que logramos encontrar fue eso, con mediciones indirectas, que fue fundamentalmente el biomicroscopio que ustedes conocen. Medíamos la distancia entre el glóbulo rojo y el glicocáliz, que se llama PBR. Ese PBR es región límite perfundida. Ese PBR es una medida inversa al grosor del glicocáliz. Si está por encima de 2.0, en estudios en seres humanos se considera normal. Lo que nosotros encontramos es que teníamos un PBR con una tendencia a sostenerse mucho más alterado en los pacientes que tenían o que recibían más cristaloides no balanceados que balanceados y eso pues obviamente retornaba a un punto de inicio porque solamente evaluamos un bolo de cristaloides. Eh, a mí me gustó mucho el comentario editorial del paper que no sé si algunos de ustedes lo leyeron, de Ricardo Branco, porque salió pues ahorita en marzo en el Pediatric Critical Care. Y Ricardo hacía una aproximación interesante y hacía un cuestionamiento que me pareció también muy de fondo, y es que decía, bueno, el cambio que estos colombianitos vieron fue solamente del 5% del grosor del PBR. Y uno dice, bueno, estamos hablando de una cifra relativa, una cifra absoluta en términos de micras en un universo de una célula. Entonces, 0.5 micras para una célula, posiblemente, o 0.05 micras para una célula es un tamaño enorme. Entonces, el cambio existe. ¿Qué pasaría si colocábamos no una, sino dos o tres bolos de solución salina y todo lo demás? Y de ahí viene lo otro derivado, y es que al final concluye con algo que me gustó muchísimo, y es que la diferencia posiblemente en términos de absolutos de mortalidad, si queremos ver solamente entre usar balanceadas y no balanceadas, puede oscilar entre el menos 1%, el más 1%, perdón, y el menos 9%. Es decir, que puede más o menos existir datos que sugieran que las soluciones balanceadas pueden disminuir la mortalidad en un 2 o 3%. Y hace un paralelo muy chévere porque ustedes saben que se formulan 30 millones de litros más o menos de solución salina al día. Y eso quiere decir que si nosotros fuera solamente un 0.1% de cambio en la mortalidad, serán casi 200 muertes de niños al año, al menos que se previenen con el uso de soluciones balanceadas. Entonces, cuando uno traduce estas cifras al uso diario, a la frecuencia de uso de cristaloides balanceados o balanceados, se da cuenta que realmente el impacto puede ser importante. Y esa es la explicación fisiopatológica de lo que encontrábamos. Y el tercer punto es el rol que tiene la albúmina como digamos, ese punto de equilibrio interesante para cambiar un poco los desenlaces que tenemos. Y ahí quiero complementar dos conceptos que de repente, Jennifer, valdría la pena profundizar un poquito, y es que no es que se tengan ensayos clínicos o no de que infusiones o no de albúmina mejoren o estabilicen el glicocáliz, sino que debemos ir un poquito más atrás, es decir, los trabajos que inicialmente analizaban un ambiente rico en albúmina y desenlaces, como el estudio Albius de los italianos, se dio cuenta que mantener niveles de albúmina por encima de 3 gramos por decilitro no cambiaba mortalidad, pero lo que sí encontraba es que fundamentalmente había balances menos positivos, se afectaba menos la macrocirculación y se necesitaban menos vasopresores. Luego vinieron una serie de estudios derivados muy interesantes en donde ya no buscaban desenlaces duros como mortalidad o estancia, sino desenlaces intermedios, muchos de ellos compuestos, en donde veían cuál era el impacto de este tipo de medidas sobre algunos biomarcadores de activación endotelial. Entonces se dieron cuenta cómo, particularmente el grupo de Holanda y de Alemania, existía un cambio en los biomarcadores inflamatorios, y eso finalmente repercutía sobre estancia hospitalaria de mortalidad. Y salió un estudio que se llama el estudio de MAUS, que ahí nosotros lo citamos en el paper, en donde fue un estudio de costo-efectividad, y ustedes saben que hacer un estudio de costo-efectividad es muy complejo en medicina, en donde
sostener esos niveles de albúmina derivados del estudio ALBI bajaba un 20% los costos de atención en cuidado crítico. Entonces, eso pues es muy importante porque no es que existan o no ensayos clínicos que demuestren su beneficio o no. El tamaño muestral sería como cerca de 6.000 o 7.000 pacientes, pero los estudios observacionales, que es lo que tenemos hasta ahora, no solamente en animales, sino en seres humanos, ha demostrado que es efectivo por dos caminos. Número uno, la carga negativa de la albúmina junto con la carga negativa del sulfato de los glicosaminoglicanos de glicocáliz se repielen y mantienen esa presión oncótica. Y en segundo lugar, ese ambiente rico en albúmina hace que un esfingolípido, que es el estingocino fosfato, se transporte mejor y se libere mejor los glóbulos rojos y las plaquetas, y él elimina quien daña y aumenta la inflamación en sepsis, que hoy en día sabemos que son las metaloproteinasas de matriz. Entonces tendría esos dos efectos. Y nosotros decíamos, bueno, pues por ahora hagamos una investigación y evaluemos si tener o no un ambiente de albúmina más alto o más bajo de 3 gramos por decilitro tiene algún tipo de repercusión sobre, primero, variables intermedias de inflamación y de alteración del endotelio, y segundo, variables desenlaces como estancia hospitalaria, y es la investigación que terminó y se va a publicar de Ricardo Hernández y María Paula, que si quieren comentarla, cuenten un poquito los hallazgos de la investigación de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, como mencionaba pues, el doctor Fernández, nuestro proyecto de grado pues, fue incluyendo también esos pacientes sépticos que tuvieran hipoalbuminemia o no, en el contexto de, pues, de la UCI de nosotros, de la Fundación Cardioinfantil, en donde fue un estudio prospectivo de un año largo, desde el 2021 hasta mediados del 2022, en donde durante ese periodo se incluyeron o se recolectaron 1.180 admisiones de pacientes en la UCI, de los cuales esos pacientes cumplían criterios de inclusión, que fueron 125, de los cuales 77 tuvieron albúmina normal, que eran el grupo control, y 48 pacientes sí tenían hipoalbuminemia. En esos pacientes, digamos que nosotros hacíamos una medición del PBR y de los marcadores del daño del glicocálix en el tiempo cero, que es cuando los pacientes ingresaban a la UCI, y el tiempo 1, que era pues ya pasadas las 24 horas. Y en los dos tiempos medíamos esos marcadores en suero, y además hacíamos la biomicroscopia de manera sublingual. Entonces, en estos pacientes pues encontramos que los niños con hipoalbuminemia tenían más alterada la microcirculación, con un PBR más alto de 2.16 micras versus de 1.92 micras en los pacientes que no tenían hipoalbuminemia, con una P que fue significativa, y también mayor cantidad de capilares reclutados, que eran del 60% versus el 40% también con una P significativa. En este grupo de pacientes que tenían una albúmina baja y un peor PBR, además de que tenían más capilares reclutados, también tenían más elevados los marcadores de daño del glicocálix, tanto como la angiopoietina 2 como la anexina 5. Sin embargo, pues no vimos esta diferencia con el Sindecan 1. Estos pacientes también con hipoalbuminemia y que tenían mayor porcentaje de volumen sanguíneo reclutado en capilares, también nos dimos cuenta que tenían más frecuentemente necesidad de soporte en la ventilación mecánica, con un 56% versus un 43%, con una P que también fue significativa. Y posteriormente, a las 24 horas, pues nos dimos cuenta que los niños en quienes se corrigió esta hipoalbuminemia, que bueno, no la comenté, que la definimos como menor a 3 gramos de decilitro, ya tenían mejoría en los niveles del PBR. También nos dimos cuenta que tuvieron una menor estancia en la UCI y una menor mortalidad, todo esto también con P que fueron significativos. Y pues falta publicar el paper todavía. Ya está finalizado y lo que comenta Ricardo es interesante, y yo creo que de aquí tenemos que aprender muchísimo más. Realmente creemos que los productos de degradación de glicocáliz se comportan como un DAMS, como un patrón molecular asociado a daño, y las diferentes intervenciones nuestras pueden en un momento dado magnificar el mayor o menor daño. ¿Sí? En este momento se está llevando un ensayo clínico en Estados Unidos con el fucoidán, que es un precursor del heparan sulfato,
y de hecho nosotros usamos paransulfato todos los días, ustedes lo conocen como heparina, y eso nos ayuda pues en un momento a promover el fenotipo antiadherente del endotelio. Entonces, yo creería que esto tenemos mucho más que aprender. Sabemos que hay una tela enorme donde cortar, pero la pregunta es, ¿cómo aterrizamos esto a la vida diaria? Es decir, quien no tiene un videomicroscopio en la cabecera del paciente, quien no tiene la posibilidad de hacerlo, porque yo creo que por ahora solamente deberíamos ser disponible para investigar, pero ¿cómo puedo yo extrapolar y decir, mire, este paciente tiene o no alterado la microcirculación, activado el endotelio y el glicocáliz? Nos los preguntábamos con Shirley Lamprea y buscábamos ver los pacientes con llenado capilar prolongado, quiénes tenían o no alterada la microcirculación. Entonces, yo no sé, Chile, si quieras comentar los resultados de tu investigación, que también ya va a salir publicada. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, Chile, dale, dale. Sí, perdón, que tengo una conexión ahí intermitente. Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues como dijo el profe Fernández, nosotros hemos estado trabajando desde hace ya algún tiempo pues en tiempo de llenado capilar, y ya nos han escuchado en algunas oportunidades de la importancia de ese tiempo de llenado capilar en la evaluación pues de los pacientes, no solo en cuidado intensivo, sino en general en los pacientes con sepsis. Y habíamos descrito en varias oportunidades pues los mecanismos fisiopatológicos por los cuales el tiempo de llenado capilar se prolongaba, pero lo que dice el doctor Fernández, quisimos llevarlo pues a esa evaluación en estos pacientes y evaluar si había alguna alteración adicional en ese glicocáliz. Entonces hicimos fue un estudio de corte prospectivo en niños hospitalizados pues, en cuidado intensivo, donde se les evaluó ese tiempo de llenado capilar definido como prolongado con un punto de corte de 2 segundos, y se evaluó la evaluación a través de microcirculación con videomicroscopia sublingual. Y evaluamos el PBR, que pues el doctor Fernández ya lo definió previamente, esa región límite perfundida, y esos marcadores de perfusión tisular y activación endotelial. Entonces encontramos que un tiempo de llenado capilar se asoció a una elevación de ese PBR con unas P significativas, una área bajo una asociación también con menos capilares reclutados de 4 a 6 micras, y un aumento de volumen capilar sanguíneo, un aumento del porcentaje de volumen de sanguíneo capilar, todos estos con P significativos. Además, evaluamos esos pacientes que tenían pues, incoherencia hemodinámica definida, pues como lo habíamos hablado en la charla pasada, esos pacientes que esos cambios en la macrocirculación no se asocian a cambios en la microcirculación, y estos pacientes tenían más alteraciones en el PBR asociados a pues, incoherencia hemodinámica. Evaluamos también pues qué tanto predijo esa utilidad del tiempo de llenado capilar prolongado con un PBR alterado, con un área bajo la curva de 0,81, entonces bueno, en la evaluación del tiempo de llenado capilar para evaluar esos daños en la microcirculación, y asociado a eso evaluamos pues ese porcentaje pues relativo de sangre en los capilares, también con un área bajo la curva de 0,82, entonces también bueno en estos pacientes. Encontramos también que el tiempo de llenado capilar prolongado o normal, pues después de 24 horas de estancia hospitalaria, fue un predictor de menor estancia hospitalaria. Entonces, corregir esos tiempos de llenado capilares o buscar tal vez la normalización de un tiempo de llenado capilar como una meta en la reanimación puede ser muy útil, y es un cambio paralelo o una mejoría en la microcirculación. Muchas gracias. Bueno, digamos que, Pablito, ya para cerrar este vaso que nos hemos extendido, es fundamentalmente eso, y yo creo que el mensaje grande que tenemos todos que tener es el glicocáliz. Nos toca seguir aprendiendo mucho, entendiéndolo mejor, y bueno, empezar a desarrollar alternativas terapéuticas, que ya hay varias, para normalizarlo. Ya los tengo que dejar. Un abrazo para todos. Buena tarde. Muchas gracias, Jaime. Bueno, se quedarán las preguntas que tenían para Jaime por interno. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación o quiere mencionar alguna de las preguntas que tenía.
Bueno, muy bien, entonces si les parece, vamos a empezar el taller. El taller pues está dirigido un poco a lo que ya contó Jennifer, pero para que cada cual lo organizara en su casa y en principio pues el tercer punto es un poco recordar el movimiento de agua del grupo. Entonces, la primera pregunta era un poco, ¿cuáles son estos factores que determinan el movimiento del agua en un paciente pediátrico en cuidado intensivo, tanto en los estados normales como en los estados alterados? María Paula. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, María Paula, perfecto. ¿Cómo están? Yo soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, en cuanto a cómo son las preguntas que determinan el movimiento de agua en el cuerpo de un paciente pediátrico en cuidados intensivos, pues es importante primero recordar que el agua y los solutos disueltos fluyen entre los compartimentos corporales por difusión, convección o por mecanismos de transporte específicos. Las fuerzas que influyen en estos intercambios pues realmente son principalmente la presión hidrostática, la osmótica y para algunos solutos, que atraviesan las membranas celulares, las bombas transportadoras. Además, pues el organismo también intercambia a diario con el medio exterior una cantidad de agua y de solutos, y la fuerza capaz de provocar el paso de agua por una membrana semipermeable debido a las diferencias en la concentración de los solutos a ambos lados de esta constituye la presión osmótica, que va a ser pues directamente proporcional a la osmolaridad plasmática, que como sabemos depende pues del sodio, la glucosa y pues del BUN. Por lo tanto, en los pacientes que están en estado de hipernatremia, como los pacientes con diabetes insípida, pacientes que tienen infusiones de soluciones hipertónicas, pérdidas renales y extrarrenales de agua, en quienes digamos que los pacientes críticos es difícil mantener este balance o esta homeostasis de agua en pacientes con hiperglucemia, con los, pues, digamos, cetoacidosis diabética, infusiones de hidrocortisona o sepsis, pues tendrán mayor osmolaridad plasmática. Por lo tanto, pues mayor presión osmótica intravascular. Adicionalmente, pues algo muy importante es la ecuación de Frank Starling, donde vemos que se ilustra el rol de las fuerzas oncóticas, que también se llaman las fuerzas de Starling, y nos ayuda a predecir la presión de filtración neta para un determinado líquido en los capilares. Entonces, pues la fórmula realmente lo que nos va a ayudar es a resumir en que la filtración es igual al coeficiente de filtración por la resta entre la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial, y pues finalmente el producto del coeficiente de reflexión con la resta de la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. En caso de membranas capilares, pues que van a ser muy permeables, el edema de forma, pues digamos que de forma excesiva, por excesivo egreso de proteínas y de líquidos al espacio intersticial, con la reducción de la presión oncótica efectiva a través de la membrana. También vemos las alteraciones de las presiones físicas o de la integridad de la membrana capilar, también explican la formación de edema, y también es importante integrar todo esto en conceptos en el paciente crítico, siendo un ejemplo los pacientes que tienen sepsis o choque séptico, en donde el mecanismo de barrera endotelial se pierde y hay una fuga de proteínas y solutos y por ende de agua, y eso hace que haya un llamativo aumento del tercer espacio y se refleja en un edema pues franco en el paciente. Otro escenario posible que nos altere la homeostasis del movimiento de agua en un paciente, digamos que con desnutrición aguda o crónica, o en un paciente con enfermedades hepáticas, donde podemos evidenciar franca hipoalbuminemia y por lo tanto una disminución de esa presión oncótica, como nos muestra Starling, y por ende una salida de agua al espacio extravascular. Y también importante es que el paciente crítico, en la mayoría de casos, tenemos muchas infusiones, y a pesar de que se concentren al máximo estas infusiones, de todas maneras pues sobrepasa las metas de aporte hídrico, y adicionalmente también sabemos que el tipo de líquido en donde vamos a prepararlas, y esto hace que aumente el volumen intravascular o extravascular, secundariamente el aumento pues de la presión hidrostática, o por el contrario pues en pacientes que tienen oliguria, donde también puede existir hipervolemia y aumento de la presión. No sé si alguien quiera complementar. Muchas gracias. María Paula, muchas gracias. Muy clara tu respuesta. No sé si alguno quisiera agregar algo más que no haya incluido María Paula. Bueno, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta está orientada a cuál es el papel del glicocálix en el equilibrio de estos líquidos y electrolitos del cuerpo humano, y específicamente cómo afecta a los pacientes pediátricos. También Jennifer ya
nos contó parcialmente de esto y Jaime nos aclaró algunos conceptos. No sé si alguien quiera resumir o a alguien le toca resumir esta información. María Camila. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? María Camila Pérez, residente intensivo de la Universidad de La Sabana. Pues básicamente, como lo dijo el doctor, voy a hacer un pequeño resumen porque quedó pues como muy claro en toda la presentación de Jennifer y la intervención del doctor y nuestros compañeros. Básicamente, pues sabemos que el glicocálix es la estructura que recubre el endotelio vascular y pues está constituida por proteoglicanos, glicoproteínas y glucosaminoglicanos, donde casi el 50 al 90% son proteoglicanos tipo de paransulfato. Sabemos pues que, como lo dijo Jennifer, pues tiene un rol fundamental en múltiples procesos fisiológicos, incluyendo la permeabilidad microvascular, la inflamación, la mecanotransducción endotelial. Ya hablando pues un poquito del rol, de su rol en la permeabilidad vascular, sabemos que es un elemento fundamental en la parte de la mecanotransducción vascular, como también en la regulación del hematocrito, de procesos de adhesión y hemostasis. Adicionalmente, sabemos que participa en la migración leucocitaria, especialmente en pacientes sépticos. Ya destacando un poquito su rol en la regulación de agua y solutos, sabemos que en los estudios que hemos visto que al degradar el glicocálix se observa pues que este es responsable por cambios en la permeabilidad causada por fuerzas de tensión y cuando este está intacto va a proteger contra edema y filtración de proteínas. Además, sabemos que el glucocálix juega un rol importante en la mecanotransducción de las fuerzas aplicadas a las células endoteliales, especialmente las fuerzas de tensión y cizallamiento, que van a ser determinantes pues, en la morfología y funcionamiento endotelial. Además, va a regular el paso de macromoléculas como lipoproteínas de alto peso molecular y albúmina, como ya lo habíamos visto. Sabemos pues que la capa más superficial del glicocálix tiene carga negativa, lo cual impide que proteínas como la albúmina pasen al espacio intersticial. Ya entendiendo un poquito su rol en el balance de líquidos y electrolitos, pues vamos a recordar lo del modelo de Starling modificado básicamente, que ya lo habíamos visto. Sabemos pues que la fuerza neta en el extremo arteriolar de los capilares va a expulsar el líquido como resultado de una presión hidrostática alta. En el extremo venoso, el líquido pues va a ingresar nuevamente al vaso por la tracción osmótica, estableciendo que estas fuerzas están balanceadas. Sin embargo, como vimos, posteriormente se demostró que este efecto de la presión intersticial oncótica en el intercambio transvascular de fluidos es menor a la predicha por la ecuación de Starling, ya que el efecto de la presión coloidosmótica del intersticio es poca sobre el movimiento del agua a nivel intravascular, siendo esto más favorecido por la diferencia de presiones entre el capilar y el glicocálix. Además, conocemos que la concentración de proteínas y líquido a nivel del glicocálix endotelial, al ser menor, el movimiento neto de agua y electrolitos en dirección al intersticio siempre se verá favorecida con grandes cantidades de líquido, donde ahí juega un rol importante el sistema linfático que se va a encargar de redistribuir su exceso y retornarlo a la circulación sistémica. Es por esto pues que conocemos la ecuación de Starling revisada, teniendo en cuenta pues la importante función de la presión oncótica del glicocálix. Ya para terminar, teniendo en cuenta pues todas las propiedades mencionadas anteriormente, sabemos pues que el glicocálix va a actuar como esta barrera protectora de carga negativa que va a regular todo el paso de líquidos, electrolitos y proteínas. Ya hablando un poco de su contexto en el paciente crítico pediátrico, en donde sabemos que existe una respuesta inflamatoria importante, especialmente en el paciente con sepsis, se va a producir una disfunción del endotelio con pérdida de la barrera, activación del estado procoagulante, fuga capilar, adherencia de neutrófilos, activación de óxido nítrico y vasodilatación. Además, sabemos que la respuesta inflamatoria pues, va a incrementar la porosidad endotelial y va a favorecer el movimiento paracelular de albúmina al espacio intersticial. Esto genera un incremento en la presión oncótica, facilitando la aparición de edema y fuga capilar. Y en cuanto a los líquidos y electrolitos, pero en base a los líquidos que utilizamos en el paciente crítico o en los pacientes pediátricos, hay dos cosas importantes que resaltar. La primera es que pues tenemos que tener mucho cuidado en la parte del balance hídrico de los pacientes y en la sobrecarga. Es muy importante ser racionales con la reanimación hídrica, como ya lo habíamos mencionado, evitando la hipervolemia y la sobrecarga, ya que pues como vimos está directamente relacionada con daño del glicocálix y adicional liberación de péptido natriurético atrial, el cual cuando se libera en mayor cantidad va a inducir rápidos cambios del fluido intravascular al intersticial, produciendo también daño al glicocálix y edema tisular. Y pues esto nos va a generar todo lo que ya revisamos, aumento de la permeabilidad vascular, el estado procoagulante y daño en la microcirculación. Y ya lo último para concluir, sabemos pues que cada vez hay mayor evidencia en cuanto al uso de líquidos balanceados,
en donde vemos pues que se genera un menor daño del glicocáliz, una menor degradación de este mismo y hay menos efectos secundarios como la acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, pues sabemos que el glicocálix pues, es un elemento fundamental y juega un rol determinante en el balance de líquidos y electrolitos, y tenemos que tener muy en cuenta su función al momento de prescribir los líquidos, especialmente la dosis y el tipo de soluciones para la reanimación y el mantenimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. María Camila, muchas gracias, excelente resumen. No sé si alguien quiera anotar algo más. Bueno, entonces en principio creo que la teoría la tenemos muy clara. Entonces, pues el siguiente es el ejercicio de mirar un poco cómo serían estas distribuciones en estos escenarios y cuáles son los factores que usamos para escoger unas y otras. Y voy a aprovechar para echarle la cuña a la pregunta que hice en el chat. Entonces, si a este niño le agregaran 1 litro de la solución que acabo de describir, que es una bolsa de Estrozal 5 con 500 mililitros que tiene 2,5 ampollas de cloruro de sodio y 2 ampollas de bicarbonato, ¿cómo se distribuiría ese líquido en un paciente que tiene un glicocálix intacto? Hola, buenas tardes, Pamela Torres, Creo que, espérate, que Juan residente. David levantó la mano antes que tú. Ay, perdón, perdón. Ya después te doy la palabra a ti. Bueno, digamos que primero como para el análisis del ejercicio, antes de dar respuesta como tal a la pregunta, yo lo había enfocado, digamos que en dos formas, y lo primero era pues calcular como tal el grado de sobrecarga al cual estábamos sometiendo al paciente, que digamos que tenía una sobrecarga de más o menos el 71% debido a que le estamos pasando un bolo de más o menos 50 cc por kilo, y en esto digamos que me enfoqué sobre todo en algunos estudios que mostraban digamos la poca efectividad y los efectos deleterios que tenían la administración de soluciones, digamos que unos bolos de soluciones tan altos en general en el paciente, como lo pudo demostrar un estudio que publicaron en New England en el 2011, como parte de un estudio FIST en el que se realizó en África, en el cual la administración de cargas de albúmina al 5% y de solución salina al 0,9%, incluso en condiciones de 20 a 40 cc por kilo, mostraron que aumentaba la mortalidad en los niños con sepsis en más o menos 1,45 veces cuando lo comparaban a aquellos a los que no les fueron administrado carga de soluciones endovenosas. Entonces, digamos que ahí en el primer punto vemos que la sobrecarga hídrica de entrada pues nos genera efectos deleterios, además de los estudios que muestra el profe Fernández respecto a los daños que van a haber a nivel del glicocálix cuando administrábamos soluciones no balanceadas, como digamos podía ser el caso. Ya en el punto, digamos, de cómo va a ser la administración, como la distribución de 1 litro de cada una de esas soluciones, pues teníamos que partir de que el paciente de 20 kilos iba a tener un agua corporal total de más o menos unos 12 litros, que si le administrábamos 1 litro adicional, pues iba a ser finalmente unos 13 litros. Aquí entrábamos a discutir y digamos que era la primera parte de la presentación respecto a la distribución que va a tener el agua corporal total de más o menos 3/4 a nivel intracelular y de 1/4 a nivel extracelular. Si nosotros lo extrapolamos a nuestro caso, este paciente de 5 años, 20 kilos, iba a tener digamos que un contenido en el espacio intracelular de aproximadamente 8 litros y un contenido en el espacio extracelular de aproximadamente 4 litros. Luego podíamos calcular como tal la osmolaridad total, que en general pues sabemos que la osmolaridad va a rondar entre 290 más o menos 10, más o menos 5 según otros autores, y si lo multiplicábamos pues por el agua corporal total que tenía el niño, que era 12, pues eso nos daba una osmolaridad total de 3.480 miliosmoles como tal en el agua corporal total. Pero si nos interesaba era calcular, por ejemplo, la osmolaridad del extracelular, lo teníamos que multiplicar en este caso por 4 litros, que nos daría 1.160, o lo calculábamos en el espacio intracelular con 8 litros, que nos daba 2.360 miliosmoles. Ahora, para calcular como tal el efecto de cada una de las soluciones, pues entonces teníamos que evaluar la osmolaridad. Digamos, por ejemplo, si aplicábamos solución salina, vemos que la osmolaridad de la solución salina es relativamente similar a la del plasma,
lo que daba un coeficiente de reflexión que iba a tender a estar más cerca al 1, es decir, la mayor parte de la solución salina normal de la solución salina normal, entre comillas, iba a quedarse a nivel intravascular. Lo que nos daba que si teníamos un agua corporal total finalmente agregándole 1 litro de solución salina al 0.9% de 13 litros, podíamos calcular una osmolaridad total en el paciente de 3.480. A esos 3.480, que era la osmolaridad total, le sumábamos los 306 de la osmolaridad que nos daba como tal esa solución salina al 0.9% y teníamos más o menos 3.786 miliosmoles en el agua corporal total a ese paciente que administramos, lo cual nos daba una osmolaridad de más o menos 289.8 miliosmoles por litro, que finalmente es una osmolaridad cercana a la del plasma. Digamos que la situación se vuelve un poco más interesante con la solución salina hipertónica y también con el agua destilada. Porque si nosotros administramos ya una solución salina, digamos al 3%, que tiene una osmolaridad de más o menos 1026 miliosmoles, cuando hacemos el cálculo de cuál va a ser la nueva osmolaridad total, sumando esos 3.480 miliosmoles con los 1026 del litro de solución salina al 3% que le estoy administrando al paciente, y teniendo en cuenta que el índice de reflexión de la solución salina al 3% realmente es 1 y que es justamente uno de los justificantes por los cuales se utiliza, por ejemplo, en los pacientes con edema cerebral, daría una osmolaridad total de 4.506, lo cual al dividirlo, digamos que por el agua corporal total, daría un total de 346.6 miliosmoles por litro, que ya veríamos cómo tendríamos un cambio en la osmolaridad a nivel intravascular, lo cual podría, a nivel extracelular en general, lo cual podría llevar a una deshidratación a nivel celular, que es justamente el efecto que en la patología que les colocaba el ejemplo. Ahora, si administramos, por ejemplo, un volumen de agua destilada o de alguna solución hipotónica, lo que veríamos es que vamos a tener un coeficiente de reflexión que va a tender a 0, es decir, va a ser mucho más permeable por las diferentes barreras, y lo que tendríamos que hacer es una distribución, digamos que no entre deberíamos una distribución ya del contenido como tal neto de agua entre los compartimientos intracelulares y extracelulares, por lo que si administramos, digamos que 1 litro de agua destilada, vamos a tener una distribución del 2/3 a nivel intracelular, es decir, de más o menos 600 mililitros, y el tercio restante de 334 mililitros a nivel extracelular, con una distribución intravascular que apenas sería de 1/4 de ese espacio extracelular, es decir, de 83.5. Es decir, que al administrar 1 litro de esta solución hipotónica, la cantidad que vamos a ver reflejada a nivel intravascular, sobre todo cuando nosotros únicamente utilizamos para monitorización parámetros como tal de la vasculatura, pues vamos a encontrar que no vamos a tener un efecto, digamos que muy significativo a nivel intravascular, más sí lo vamos a ver a nivel intracelular. Y pues así más o menos lo enfoqué. Perfecto, Juan David. ¿Alguien tiene alguna acotación que hacer a los cálculos que hizo Juan David? ¿Están de acuerdo con él? ¿Lo harían de otra manera? Pamelita, ¿tú qué querías hablar? No, doctor, yo la verdad es que no lo hice así de sofisticado. No Cuéntanos entendí cómo lo muy bien hiciste la tú. pregunta. O sea, yo lo que hice fue, pues sí le calculé como el agua corporal al niño, sabiendo Ajá. igual los 12.000 mililitros, y pues también hice como la distribución de más o menos en qué espacios el niño tendría. Entonces, igual el 5% de volumen intravascular, un 15% intersticial y un 40% intracelular. Pero yo pensé fue otra, o sea, no lo calculé como hizo Juan, sino pensé como cada líquido, como la gráfica final que mostró Jennifer, y es como cada líquido realmente se distribuye en relación como a lo que aporta. Entonces, digamos, los líquidos isotónicos finalmente el 20% van a estar en el plasma, entonces realmente al paciente pues solo el volumen intravascular que le vamos a aportar adicional, pues de esos 1.000 van a ser solo 200 y el resto pues se van a quedar en ese líquido intersticial, pues aumentando el edema. O sea, digamos que no le calculé las osmolaridades, aunque pues mire las osmolaridades de cada solución, pero lo enfoqué más como en ese lado.
Perfecto, ese es el del isotónico y el hipertónico y el hipotónico, ¿o cuáles más hiciste? El hipotónico, pues lo del 60% quedaría más o menos intracelular y el 10% finalmente que iría al plasma, o sea, solo un 100 mililitros son los que finalmente terminarían en el volumen intravascular del paciente. Entonces, digamos que ahí lo que yo me cuestionaba un poquito era que al final, si digamos las guías lo que dicen es administre 20 cc por kilo para administrar un bolo, pues realmente cuánto de ese bolo realmente va a funcionar para reponer ese volumen intravascular. Fue como lo que pensé y pues en relación a esto, pues es digamos que el sentido de no tanto porque al final pues va a quedar una gran proporción en el volumen intersticial. Pero pues no hice esos cálculos que hizo Juan. Pero es que no, pero en principio, mira, ahí está la pregunta del doctor Perdomo en el chat. Ese es el bolo que estás haciendo, un bolo de 20 mililitros por kilo en un paciente que tiene osmolaridad normal. De dextrosa, ¿cuánto le expande el volumen intravascular en volumen? De lactato de Ringer, ¿cuánto? Y de solución salina al medio, ¿cuánto? Por eso, pues sería ese 20 o ese 10, según 20 si es el isotónico, 20% del volumen total 20% del volumen. que yo administro, o sea, adicional al que yo administro. O sea, si son 2000, pues serán 400 mililitros al final, ¿sí? ¿O no? No, Es que pero 20, ¿de dónde sacaste el 20%? Pues del artículo que también me lo leí del que mandó Jennifer al final, que es como cómo se va distribuyendo según los compartimentos. Pero es que no lo hice por los cálculos de osmolaridad, simplemente miré como más o menos la proporción. Entonces está mal. No, pues lo hice mal. No, nadie dijo que está mal. Suman que está mal. Es que no entendí, o sea, sí, no entendí muy bien la pregunta, la verdad, y por eso lo calculé, fue así como el 20%, si una solución isotónica, el 20% finalmente es el que va a terminar en el volumen intravascular, pues si yo calculo, digamos, de los 20 por kilo del niño, que sería 20 por, los 20 serían los 400, pero realmente esos 480 nada más serían los que terminarían en el espacio intravascular, ¿sí o no? O sea, en principio, ¿qué determina cómo se distribuye el líquido? Pues en realidad de los líquidos, el sodio es lo que tiene el mayor impacto Listo. en el movimiento. Entonces, si yo soy isotónico con respecto al plasma, ¿cuánto me distribuyo en porcentaje? El 100% de la bolsa, ¿cuánto se distribuye a dónde? Pues ahí sí estoy completamente equilibrada, en teoría no me tendría que mover a ningún lado y se tendría que quedar en el volumen intravascular, que es donde lo estoy poniendo. O ¿Sí? sea, en principio, si tú pones un líquido isotónico en el vaso, ¿el líquido isotónico solo se queda en el vaso? Pues O sea, sí, eso asumiría que no hay movimiento de solutos a través de las membranas vasculares. ¿Eso es cierto o es falso? no es falso. Ok, entonces sí hay una distribución. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de distribución de un líquido isotónico? El límite, pues en la relación del sodio, no sé. No, el límite quiero decir, en dónde ya no se traslada la osmolaridad, en dónde no se trasladan las sales, dónde se para. En donde tenga menos concentración de un lado por otro, porque el que se va a mover es el agua a equilibrar ese espacio que tiene más. Dale, Cuando Juanita. haya isosmolaridad. Juanita, ¿qué Cuando ibas a haya decir? isosmolaridad, pues cuando haya isosmolaridad, pues teóricamente el agua ya no se va a mover. Entonces, pues el líquido, por ejemplo, si es hipotónico, se va a quedar, se va a distribuir en los tres compartimentos para tener equilibrio los cristaloides isosmóticos quedarían principalmente en el espacio extravascular Perfecto, y esa es la las respuesta correcta. soluciones y las hipertónicas se van a quedar en el espacio extravascular, que es como se comportarían pues también incluso la albúmina u otras soluciones que se comportan como hipertónicas.
Entonces acuérdense que la distribución de los líquidos basados en tonicidad están basados en las membranas intracelulares nomás. Entonces, si ustedes están hablando solamente de tonicidad, de la osmolaridad del líquido, de la tonicidad del líquido, la tonicidad del líquido separa los líquidos intracelulares y extracelulares. Entonces, el 100% de la bolsa se va a quedar extracelular. Y esa se reparte dependiendo intravascularmente cómo es la distribución del líquido extravascular, que es 2 tercios afuera o 2 o 3 cuartos afuera, 1/4 afuera. Por eso es el cuento de los 20%, ¿sí? Lo que ya, sí. determina que el líquido se quede intravascular no es la tonicidad. ¿Sí entiendes? Entonces lo tienes bien pensado. Simplemente la pregunta era por qué era 20. ¿Sí? Entonces 20 es porque es una cuarta parte o una tercera, una quinta parte, por eso no era 20, sino un poquito más, del total del líquido extracelular. ¿Sí entiendes eso? Del Sí, 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 isotónico. sí. Sí, ahora sí. El hipotónico, Gracias. o sea, el que no tiene osmolaridad o tonicidad, ¿cómo se distribuye? Entonces, ese tiende a mover el líquido hacia el espacio intersticial. ¿Sí? Intersticial no. Intracelular, perdón. Intracelular porque es donde hay más concentración de solutos. No, se distribuye en el espacio. Como él no tiene Bueno. tonicidad, se distribuye por todos los espacios por igual. Ok. Entonces, el porcentaje va a ser el 2 tercios del intracelular, entonces 2 tercios de la bolsa dentro del sistema y 1 tercio de la bolsa extracelular. Y ese tercio de la bolsa la divides en 4, eso es lo que se queda en el intravascular. Por eso hablaban de los 87 mililitros o lo que sea. ¿Sí entiendes? O sea, realmente el que separa la tonicidad son las membranas celulares. O sea, separa lo intracelular y lo extracelular. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, sí. Estoy procesando todavía, pero sí. ¿Y el hipertónico que estabas explicando, Juanita? ¿Qué pasa con el hipertónico? Pues que el hipertónico sí se va a quedar principalmente en el espacio extravascular. Inclusive más que eso, porque no es solo que se quede en el extravascular, porque el isotónico Va a también se sacar queda en el líquido extravascular. del compartimento celular para tratar de hacer esa regulación de la osmolaridad. Exacto. Entonces, esos ambos se quedan extracelulares. La diferencia está en que el hipertónico va a sacar líquido adicional del sistema intracelular. Sí, ese sí, perfectísimo. Sí. David, levantaste la mano en algún momento, me pareció. No, era justamente por las aclaraciones de lo del 20%, pero ya. Listo. Muy bien. Entonces, cosas a tener en cuenta que me pareció interesante que dijo David. Tengan cuidado también. Si el volumen impacta o no impacta sobre la circulación, hace que se activen sistemas de absorción, de natriuresis, de otro tipo de redistribuciones que al final pueden tener efectos diferentes. El daño que puede o no hacer al glicocáliz, ¿cierto? Eso hace que sea lo mismo. Miren que aquí en el ejercicio no decía que se lo pasaran en bolo. Ustedes asumieron que eran bolo. Probablemente 1 litro, un niño de 20 kilos en bolo es complejo. Pero en el fondo lo que queríamos del ejercicio era que vieran cómo se distribuyen las soluciones en los niños, para que entiendan un poco qué pasa cuando uno pone 1 litro o 1 mililitro o 10 mililitros o un bolo de líquidos despacio o rápido en cuanto a la distribución de ese volumen. ¿No dijeron nada de mi solución? ¿No les gustó? ¿No les parece que deberíamos cambiar la solución así? Pues yo hice los cálculos también que había hecho Juan ahí y pues la primera opción da como 127, si no estoy mal, de osmolaridad. Y la segunda opción da 147, pero digamos que en el contexto de solo ver los líquidos como pues no es solo la osmolaridad al final, sino también el resto de sus componentes.
Y digamos que el pH, pues yo lo interpreté así, es que el pH también influye un poco en todo lo que ya hemos visto clases atrás, y pues tener una solución con 20 miliequivalentes de bicarbonato, pues de pronto no es tan favorable para todo lo que vemos en todo el equilibrio metabólico, a pesar de que sea, digamos, un poquito más tendiente a estar un poco más cercana a la osmolaridad del plasmón, que todavía sigue muy lejos, que es casi la mitad. Siguen siendo las dos bien hipotónicas. O sea, ¿te parece que la solución que planteé, la segunda, la primera sí estaba mal? ¿Estaba hipotónica? Sí, doctor, pues a mí me dio 147. No sé si lo ¿Y hice estar mal. haciendo cálculos en bolsas de 500 o en bolsas de litro? De 500. Y por eso. ¿Y la sangre es isotónica en 500 mililitros o por litro? Ah, bueno, no, ahí da igual. Daría, sí, da como la mitad, un poquito menos que lo normal. Sería la sangre sería por 500, 154. O sea, Exacto. sí está un Entonces poquito menos. la ampolla de natrol, ¿cuánto aporta? La ampolla aportaría en la segunda 60 miliequivalentes ¿Una ampolla? de sodio. Ah, no, cada ampolla aporta 20, pero como dijimos 20. que eran 2,5, entonces Exacto. serían 50. 50, exacto. 50 por 500, o sea, 100 por Exacto. litro de sodio. Ah, ¿Y cuánto de cloro? los mismos 50. 50 por No, 500, o sea, 100 por litro. Entonces ahí sí, ya van 200 osmoles y 100 mil equivalentes de sodio y 100 mil equivalentes de cloro. sí, ¿Sí? Y ahora le agregas 2 ampollas de bicarbonato. ¿Cuánto aportarías de sodio? 10 más, o 10 sea, por cada 20. ampolla, o sea, 20. Ujú, 20 en 500, o sea, sí, 40 en 1000. Entonces, finalmente todo suma. 340, si no estoy mal. ¿Cuánto? Esperen, no, esperen. 140 miliosmoles de sodio. ¿Y cuántos de cloro? 140 más. De sodio, De sodio son 140. 140. Y de negativos, que serían bicarbonato y cloro, De bicarbonato serían, si son 20, serían 200, no mentiras. Espérese un momento. es lo mismo que los positivos. Acuérdense que estas son soluciones que están electroneutrales. Hay lo mismo de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, si sumaste 140 de sodio, tienes que sumar también 140 de negativos, solo que al usar bicarbonato tendrías 100 de cloro y 40 de bicarbonato. Entonces tendrías una solución que tiene 280 miliosmoles, que es bastante cercano al plasma, ¿cierto? Y tendrías un balance de sodio-cloro mucho más cercano al balance humano para una DIF de casi 40. ¿Sí ven? O sea, esa probablemente es la forma más cercana de hacer una solución balanceada con dextrosa en vez de usar destrozas en solución salina. Porque destrozan lactato de Ringer no venden. O pues nosotros no compramos, no tenemos. Profe Perdomo, que sé que está que se habla. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, por la excelente presentación de Jennifer, en especial en la parte final con respecto a los adelantos y descubrimientos recientes en glicocáliz y en la endotelioprotección, que también tendrá que volverse una necesidad que ojalá tengamos en cuenta. Así como quisiéramos que la neumoprotección no solamente fuera algo que leemos, sino que aplicamos a todos nuestros niños. Hay cosas que ya tienen suficiente evidencia y me da tristeza que no
que no nos tengamos unas adherencias estrictas a cosas que tienen demostración. Entonces, obviamente en la endotelioprotección hasta ahora estamos empezando a crear evidencia, demostrar evidencia en cuidado intensivo. Yo les digo todo el tiempo que es bien complejo, porque pues hacer estudios con suficiente validez científica no es nada fácil. Pero gracias a Jennifer por esas explicaciones que nos dio en esta charla. Asumimos que la parte fisiológica del control del agua, de las sales, pues ustedes las tengan bastante adquirida, pero esto final pues es entender que como el oxígeno, los líquidos endovenosos son un medicamento. Y como cualquier medicamento, pues todos los pacientes tienen unas indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, dosis, efectos buscados. Y cada vez que formulen una solución, tienen que tener clara qué es lo que pretenden hacer con esa solución. Yo veo que olímpicamente estamos formulando líquidos en diferentes escenarios y veo que a veces no se hace el verdadero ejercicio de hacer una calibración exacta de lo que queremos buscar en cuanto a aportes, en cuanto a volumen, en cuanto a tonicidad, en cuanto a corrección, en cuanto a electrolitos adicionales. Entonces, ojalá el ejercicio de la formulación de líquidos electrolitos sea tan o más juicioso que formular una vasopresina, un antibiótico o cualquier otro medicamento. Ese era como mi comentario. Quisiera que revisaran con más detalles. Yo estoy viendo algunos de los talleres, porque pues leerlos todos con la suficiente profundidad a veces no es tan fácil, pero sí sentí que el ejercicio 3, no sé si fue que hicimos como mal la pregunta, o que quedaron ahí como confundidos con respecto a las respuestas que queríamos ver, que fue lo que estábamos desarrollando ahora al final con respecto a que ustedes entiendan cómo es que el agua se desplaza de uno a otro compartimento, si es que eso se va a generar, y en cuanto a la expansión del volumen intravascular, que es una de las cosas que a veces es una prioridad en nuestros niños en cuidado crítico, pues entender que hay unas soluciones que son mejores expansoras de volumen que otras. Yo creo que ahí al final del chat coloqué ahí como algunas preguntas con respecto a la solución hipertónica para que de pronto en la tranquilidad. Profe, es que yo creo que la pregunta no debería haber dicho cómo se determina, porque cómo se determina, pues probablemente como hizo Juan, ¿sí? O sea, calculando las osmolaridades y eso. Lo que ustedes querían saber era hacia dónde o en dónde se quedaba el líquido. Entonces, lo que debían haber preguntado es en qué compartimento o en qué, o cómo se distribuye un litro de solución hipertónica, hipotónica, o pues creo, porque a mí también me costó trabajo. Sin embargo, como nosotros estábamos revisando eso ayer, por eso pude entender el último punto. Bueno, tenemos eso en cuenta para los futuros talleres que a veces uno asume cosas y de pronto no quedan bien formuladas. Igual, pues este es un ejercicio, como diría Leluquier, no queremos que sea un monólogo, sino un biólogo. Digo, un diálogo. Entonces cuando tengan dudas en el taller, no duden en replicar la respuesta, decir, venga, ¿qué es lo que quieren preguntar acá?
tengo dudas con respecto a si el objetivo de esta pregunta es esto o aquello, porque pues esto es un ejercicio de crecimiento de todos. Yo a veces siento que ustedes ven que los profesores son como unas figuras que están allá en el Olimpo y ustedes son unos admirados de ellas. No, nosotros aquí estamos caminando al lado de ustedes y queremos que esto sea una construcción de todos los días. La cantidad de conocimiento que nosotros adquirimos es gigantesca. ¿Sí? O sea, a mí me da pesar que no todos los residentes que hayan terminado los programas sigan vinculados con este taller, que yo creo que es un esfuerzo que Pablo ha logrado llevar hacia adelante. Y ustedes ven el entusiasmo que tenemos muchos, ver aquí a Jaime, ver a Hernando, ver a doctor Godoy, algunas veces, ver a la doctora Rosalba, que saquen un tiempito para que nos acompañen y hagan sus comentarios. Hoy ver a Pía, a Daniel, pues nos llena de satisfacción, pero a veces quisiéramos que estuviéramos mucho más, que esta comunidad fuera algo que todos los días los diéramos grande. Entonces, poder crecer todos juntos para mí es algo que me llena de mucha satisfacción y yo trato de hacer las cosas de manera que ojalá los miércoles en la tarde yo tenga este tiempito para tener este acompañamiento mutuo y ver cómo crecemos todos. Profe, mil gracias por sus palabras. Gracias, profe. En vista del tiempito, yo creo que dejemos aquí. Vamos a seguir hablando mucho de esto. Estudien balances de tonicidad, traten de hacer ejercicios, traten de llevar a la práctica un poco toda esta teoría que a veces es difícil definir y, como dice el profe Perdomo, pues nosotros también estamos en el día a día, a un contacto de WhatsApp, a un contacto de correo electrónico, lo que necesiten. Entonces, pues nada, ánimo, nos vemos en 8 días. Chao, chao. Chao, gracias.